Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio. ¿Cómo está, doctorita? Buenas noches y buenas noches a todos los diplomantes. Ya me extrañaba su nombre en el registro del Zoom. Sí, es que ese mi equipo, el anterior, está con problemas. Realmente no he podido. Entonces me he prestado otro equipo. Daremos inicio, ¿no, Carecita? Sí, por favor, doctora, y también comunicarles a los estudiantes, bueno, recordarles que esta es la última semana. Con usted concluimos la gestión y ya se les va a mandar un comunicado el día de hoy a los alumnos que tenemos un receso hasta el 11 de enero. Entonces, esta semana vamos a acabar su módulo el día viernes. Podemos empezar. Buenas noches, licenciada, y buenas noches a todos. Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio un poquito recordando lo que habíamos visto la anterior clase. La anterior clase habíamos hablado de todo el proceso de importación. Habíamos visto cómo es el tratamiento, cómo se maneja el arancel, para qué nos sirve el arancel aduanero, cuál es la importancia de las partidas, de cómo aplicar las partidas, cómo hacer eh, cómo verificar qué requisitos requiere una importación, cómo aplicar la desgravación arancelaria, las preferencias arancelarias de acuerdo a las normas de origen, que ustedes también lo han podido revisar. Y bueno, ahí veíamos que el arancel aduanero es uno de los principales instrumentos para iniciar la importación. Y antes de iniciar una importación, obviamente, hay que verificar que este arancel cuente, o bueno, que las mercancías puedan ser perfectamente identificables dentro de lo que es el arancel en cuanto al sistema armonizado de la OMA. A nivel de 8 dígitos esté identificado por la Nandina, si corresponde con los 10 dígitos por la resolución ministerial a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y si en algún caso corresponde a la aplicación del Código SIDINEA también, ¿no? Saber identificar entre las partidas que son genéricas y las partidas que son específicas, leer en todos los casos las notas legales y seguir la aplicación de las reglas de clasificación, ¿no? Y decíamos, como siempre, cuando vienen en partes, las mercancías, interpretar como si estuvieran armadas, cuando vienen desarmadas, interpretar o clasificarlas como si estuvieran armadas, buscar siempre el carácter esencial de las mercancías para poder identificar, en todo caso, dónde corresponde, cuál es su posición arancelaria. Habíamos visto que el régimen de importación para el consumo es un régimen que nos permite a nosotros introducir mercancía de forma legal al territorio aduanero nacional, y obviamente esto viene a raíz del pago de los tributos correspondientes, ¿no? Con la totalidad del pago de los tributos correspondientes se puede interpretar que existe el cumplimiento, digamos, de esta obligación, y en consecuencia corresponderá reconocer a la mercancía como nacionalizada. Dentro de las modalidades de un despacho de importación habíamos visto que hay la modalidad de despacho anticipado. Esta modalidad nos permite desaduanizar, nacionalizar las mercancías, ¿no? Antes del ingreso a territorio aduanero nacional. Para esto se elabora la declaración, la DUI, hoy en algunas administraciones la DIM, las declaraciones de mercancías, ¿no? Y estas declaraciones lo que nos permite, de forma previa, cuando ya se cuenta con toda la documentación soporte, nos permite generar esa declaración de forma anticipada y pagarla, ¿no? Cuestión de que cuando llega a frontera, se puede hacer el sorteo de canal. Si toca con canal verde, evidentemente el medio de transporte se va a su depósito. Si toca canal amarillo, canal rojo, tendrá que hacerse una verificación, ya sea en frontera o en la administración de aduana interior que corresponda, donde se haya solicitado, donde se deba hacer ya todo el proceso de control durante el despacho. Ahora vamos a explicar justamente los controles, cómo se van a aplicar, ¿ya?
Esa es la característica del despacho anticipado. Anticipar la declaración antes de la llegada de las mercancías, anticipar la declaración, validarla, ¿no? Hacer que la acepte la administración, que nazca el hecho generador, pagarla, ¿no? Para que ingrese por frontera. El despacho inmediato, como ya les comentaba, son mercancías, se da a las mercancías que por su naturaleza, condiciones de almacenamiento, etcétera, pueden estar sometidas, qué sé yo, a un tratamiento de exención tributaria, eh, por condiciones de almacenamiento, cuando estas, por ejemplo, requieren de un almacenamiento especial, por ejemplo, las mercancías que constituyen armas de fuego, explosivos, ¿no? Imagínense que ingresen al recinto durante 60 días, obviamente corremos un riesgo grande. Entonces se hace un despacho inmediato. Las aeronaves también, por ejemplo, ¿no? O sea, ustedes no van a ver aeronaves en un recinto esperando a que se desaduanicen. Se emiten directamente las resoluciones o muchas veces se someten a despacho inmediato. Despacho inmediato también se someten las mercancías, ¿sí? Cuya nacionalización corresponderán a las instituciones del sector público, o sea que también están exentas, ¿no? Les alcanza la exención desde algún punto de vista, ya sea por el IVA o por el gravamen arancelario, hay que verificar de acuerdo a qué mercancías son las que se están introduciendo y a quienes corresponde la exención. Entonces, también las mercancías, este tipo de mercancías que corresponderán a a las instituciones públicas van a poder ser sometidas a un despacho inmediato. El despacho abreviado se da sobre todo en los casos en los que estamos frente a mercancía de fácil reconocimiento y de alto volumen, ¿no? Para lo cual la administración habilita una zona de custodia. La mercancía no es descargada de los medios de transporte, es decir, se queda la mercancía en la parte de arriba, no es descargada la mercancía, se la verifica, se la afora, ¿no? Esa es la verificación física de la mercancía, se conoce como aforo, se la afora sobre el medio de transporte, ¿no? Entonces, una vez que ya se pueden cumplir, se pueden dar estos requisitos, las mercancías pueden ser sometidas a despacho abreviado. Para eso la administración dispone de ciertos lugares en específico donde se puede dar este tratamiento a las mercancías. Concretamente pueden ser dentro de, por ejemplo, acá tenemos en Patacamaya, ¿sí? Un lugar apropiado para aplicar el despacho abreviado, ¿no? Que es en zona de custodia, o sea, ni siquiera ingresa directamente al recinto. Se lo da sobre todo a vehículos nuevos, ahí no hay que verificar los años de antigüedad, no hay que verificar si viene o no viene con uso, el grado de siniestralidad que puede tener el vehículo. Muchas veces los vehículos vienen siniestrados y como ustedes saben, los vehículos siniestrados están prohibidos, ¿no? Y hay que ver el grado. Un raspón puede ser interpretado como un siniestro, pero obviamente no afecta a la utilización del vehículo, todavía se lo puede utilizar. Entonces, si se dan cuenta, son aspectos que se tienen que verificar forzosamente vehículo por vehículo. Por esa razón, los cigüeñales no son descargados cuando se traen con vehículos antiguos, estos ingresan directamente al recinto. Por esa razón existe esta excepción de aplicación en el despacho abreviado a los vehículos antiguos, a las mercancías destinadas a depósito transitorio especial, a las que requieran el examen previo que implique la descarga de la totalidad de las mercancías, a las mercancías que estén sometidas a procedimiento específico, ya sea, por ejemplo, la aplicación del Decreto Supremo 2295, que es el despacho en frontera, digamos, ahí hay mercancías, la obligatoriedad de cumplir este procedimiento desde la frontera. O las que estén sometidas a procedimiento específico, ya les decía, o cuando el manifiesto internacional de carga se encuentra registrado más de un documento de embarque, sean varios embarques, ¿no? O sea, sean, qué sé yo, varios contenedores, tienen varios BLs, entonces no pueden ir ingresando paulatinamente, sino que tienen que ingresar, obviamente, todo absolutamente de golpe, ¿no? Todo en bloque.
Cuando el modo de transporte sea aéreo o fluvial, ya decíamos, como la administración es la que dispone estos ambientes especiales donde se va a desarrollar el despacho abreviado de forma rápida, su nombre lo dice. Entonces, como les decía, en La Paz tenemos habilitado el recinto de Patacamaya. Entonces, la forma de aplicación del despacho abreviado ya no va a poder darse en un aeropuerto, tampoco en un puerto, ¿no? Por la operativa misma que se debe aplicar en este procedimiento. Y cuando el destino de las mercancías sea una zona franca, evidentemente, porque ahí no estamos hablando ya de nacionalización, sino de la internación de mercancías a una zona franca eh, para después ser importadas o reexpedidas a territorio extranjero, ¿no? O importadas a territorio aduanero nacional. Podemos también dentro de un despacho de mercancías, podemos hacer un despacho parcial. Para ello, este, tienen obligatoriamente las mercancías que están amparadas en una sola factura comercial y pueden ser objeto de despachos parciales en el marco de lo establecido en los artículos 116 y 121 del reglamento a la Ley General de Aduanas. Es decir, que tienen que someter su tratamiento, ¿sí?, a una parcialización. Esto se da sobre todo con mercancías que vienen con alto volumen y peso, ¿no? Pero que pueden ser objeto de una sola compra. Puede darse un despacho parcial anticipado, por ejemplo, ¿no? Que venga de forma parcial, como por ejemplo los tubos, ¿no? Los tubos que son amplios, de amplio volumen, peso. Muchas veces en un camión entrarán unos 100, 150 tubos dependiendo del gramaje, el diámetro, etcétera. Pero es muy poco para traer un solo contenedor o para traer prácticamente un solo vehículo, ¿no? Un solo medio de transporte. Hay que traerlo en cantidad. Entonces entrarán unos 10, 17 por lo menos son las compras mínimas que se hacen de los tubos. Si alguien tiene alguna consulta hasta ahí, quisiera ceder la palabra para poder escuchar. ¿No? Bueno, vamos a pasar entonces a la liquidación. Ya habíamos visto acá un pequeño ejercicio de un vehículo Nissan Versa. Y bueno, en este caso vemos que podemos hacer la liquidación y para eso obviamente tenemos que haber leído el artículo 20 de la ley del reglamento, ¿sí? Ahora lo voy a descargar. Veintisiete en la ley, ¿sí? 20 en el reglamento. La Ley General de Aduanas. Vemos que la base imponible, dice, sobre la cual se liquidarán los gravámenes arancelarios, estará constituida por el valor en aduana de acuerdo al título octavo de la presente ley. Hemos hablado de los métodos de valoración. La base imponible sobre la cual se liquidarán los derechos de compensación y los derechos antidumping se determinará de acuerdo a las disposiciones del GATT. A su vez, la base imponible de los impuestos internos aplicables a la importación se regirá por las normas respectivas. Para el cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera serán convertidos a moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta del Banco Central de Bolivia, vigente a la fecha de la aceptación de la declaración de mercancías por la Administración Aduanera. Para determinar la base imponible de las mercancías importadas por vía aérea, se aplicará hasta un máximo del 25% del monto correspondiente al flete aéreo efectivamente pagado. En los casos de cambio de régimen aduanero de admisión temporal para perfeccionamiento activo al régimen de despacho a consumo, la base imponible estará constituida por el valor de transacción de la mercancía vigente al momento de la presentación de la declaración de mercancías. ¿Alguien tiene aperturado
el reglamento a la Ley General de Aduanas. ¿Alguien que pueda dar lectura? Doctora, Adelante, por favor. el artículo 20, ¿no, doctora? Del reglamento a la ley. Sí. Determinación de los tributos aduaneros. Artículo 20, ¿está bien? Sí, sí, adelante. Ya. La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario está constituida por el valor de transacción de la mercancía, determinado por los métodos de valoración establecidos por el título octavo de la ley y de este reglamento, más los gastos de carga y descarga, más el costo de transporte y seguro hasta la aduana frontera, entendiéndose esta como aduana de ingreso al país. Cuando el medio de transporte sea aéreo, para la determinación del valor CIF, aduana, el costo de flete aéreo será 28% del importe efectivamente pagado por este concepto. A falta de la documentación comercial que respalde el costo de transporte, este se presumirá el equivalente al 5% del valor FOB de la mercancía. Cuando la operación de transporte se realiza sin seguro, se presumirá en concepto de la prima el importe equivalente al 2% del valor FOB de la mercancía. La póliza de seguro nacional únicamente será admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercancía en el país origen o país de procedencia. ¿Sigo, doctora? Sí. La importación efectuada mediante contrato diferente de los términos Incoterms, FOB o CIF se ajustará a los requisitos anteriores a efectos de la determinación de la base imponible. Tratándose de vehículos que ingresen por propios medios o de equipaje del régimen de viajeros, para efectos de la determinación de la base imponible, se considerará por concepto de costos de transporte el 2% del valor FOB. Para la liquidación del impuesto al valor agregado y la aplicación de la alícuota porcentual del impuesto a los consumos específicos, en el caso de importaciones, la base imponible estará constituida por el valor CIF frontera, más el gravamen arancelario efectivamente pagado y otras erogaciones no facturadas necesariamente para efectuar el despacho aduanero. La base imponible del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados y el impuesto a los consumos específicos con tasas específicas aplicables a la importación se aplicarán en forma y términos establecidos en las normas respectivas. La base imponible para la liquidación de los impuestos internos y otros aplicables a la exportación de mercancías se regirá por lo dispuesto de las normas específicas. Para efectos aduaneros y cálculos de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera deberán ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia, vigente al último día hábil de la semana anterior de la fecha de aceptación de la declaración de mercancías por la Administración Aduanera. La Aduana Nacional establecerá mecanismos de difusión que permitan a los consignatarios, auxiliares de la función pública aduanera, funcionarios de aduana y otras personas naturales y jurídicas que intervengan en operaciones de comercio exterior, conocer con oportuna anticipación los factores de conversión monetaria aplicables para una adecuada determinación y declaración de la base imponible. Los derechos antidumping Compensatorios. Sí, a los derechos antidumping y compensatorios
se liquidarán conforme lo dispongan las normas que rijan dicha materia. Eso sería, doctora, el artículo 20. Muy bien, perfecto. A ver, sobre el particular. eh, ¿Han aplicado ya, todos han tenido problemas para hacer la liquidación o no? ¿Han hecho con los porcentajes? ¿Cómo han hecho para su trabajo? ¿Está claro el artículo o vale la pena que veamos la liquidación? Williams, ¿cómo has desarrollado tu trabajo? Doctora, ¿Has tenido problemas en la liquidación? bueno, yo considero que no, doctora, pero bueno, posiblemente algo he hecho, eh, me he equivocado, no sé, pero he hecho como indica El artículo, el artículo. Sí. el artículo 20. Ya. A ver, lo que pasa es que el artículo 20 tiene diferentes connotaciones. Ustedes han visto la regulación, primero, para la liquidación del gravamen arancelario, te establece un valor hasta la frontera, siempre, y adicionalmente te da valores porcentuales que tú puedas aplicar ante la falta de algún documento. ¿Mm? Soporte respecto o que hagan al valor CIF, que es el valor de la mercancía o la base imponible, ¿no es cierto? La base imponible para aplicar los tributos aduaneros. Entonces, ahí prácticamente hay que saber discernir claramente hasta dónde llega el valor CIF. No es todo el medio de transporte. No es todo lo que se paga por flete. Vamos a ver ahora una liquidación súper sencilla. A ustedes sobre todo les va a parecer súper sencilla. Es un ejercicio donde dice que la empresa Caterpillar ha deseado importar un tractor oruga, 0 kilómetros, desde Estados Unidos con destino a aduana interior Sucre. Estamos hablando que esto se va a nacionalizar en Sucre, ¿no? La información hipotética de la importación es el valor FOB en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es FOB? Libre a bordo, ¿no? Puesto sobre el buque en Estados Unidos, corresponde a 2.700 bolivianos. Son valores básicos que se ha puesto en moneda nacional, porque obviamente las conversiones y todo eso sabemos que lo vamos a hacer al viernes de la anterior semana. Por ejemplo, hoy vamos a liquidar al tipo de cambio del viernes de la anterior semana publicado por el Banco Central, ¿no? Eso dice el artículo 20. El flete marítimo le vamos a adherir, como es valor FOB, le vamos a adherir el flete para que llegue a CIF, le falta el flete marítimo a Puerto Long Beach, Puerto de Arica, que equivale a 200 bolivianos. Estoy inventando los valores, ¿no? 200 bolivianos. Y tenemos un flete terrestre del puerto de Arica, aduana interior Sucre, que es de 100 bolivianos. Casi como estilan venir las facturas de transporte, siempre vienen por tramos y casi siempre ponen un porcentaje, ¿no? Ponen 70% tramo Arica, Tambo Quemado y 30% tramo Tambo Quemado, aduana interior Sucre. Y la póliza del seguro, para llegar otra vez a valor CIF, hemos pagado por póliza del seguro 30 bolivianos, ¿ya? Y aquí están, obviamente, los valores porcentuales las alícuotas porcentuales de los tributos. Solamente GA e IVA en este caso, porque no va a aplicar el ICE, ¿ya? En nuestro ejemplo, vemos que acá tenemos un valor FOB de 2.700. Entonces vamos a tener que sumar el flete para llegar al CIF, ¿no? ¿Cuánto va a ser el flete? 200, el flete marítimo, ¿sí? Y el flete terrestre de Puerto de Arica a aduana interior Sucre
que equivale a 100, vamos a tener que dividir y darle el 70% tramo de Arica Tambo Quemado, obviamente va a ser 70, y el tramo Tambo Quemado, Aduana Interior Sucre, ya no se lo considera. ¿Por qué no se lo considera, Williams? ¿Verdad? ¿Por qué no se considera el tramo Tambo Quemado, Aduana Interior Sucre? Bueno, es que ese tramo, doctora, el, el costo del flete de puerto a Tambo Quemado, a frontera en este caso, corresponde a, o no, no corresponde a CIF o al valor CIF. ¿Alguien que quiera complementar? ¿Nadie? Doctora, es de acuerdo al Incotep, ¿no? Ya. En este caso, ¿cuál Incoterm tenemos? En este caso sería el, o sea, con destino a aduana interior, Sucre señala, ¿no es cierto? Entonces Sí. sería con al valor CIF. Tenemos que llegar al CIF. Eso dice el artículo 20. Tenemos que llegar al valor CIF hasta la frontera. ¿Ven bien la presentación? Lo voy a poner así para poder escribir. ¿Se ve? Sí, ¿no? doctora. Ahora se ve. Voy a tratar de reducir un poquito la letra para que hagamos acá en el ejercicio el desarrollo. A ver. Tenemos un valor FOB, nos dice, FOB está puesta la mercancía, su valor de la mercancía puesta sobre el buque en el puerto de Long Beach, ¿no ve? Es de 2.700 bolivianos. Tenemos que llegar a determinar la base imponible. La base imponible es el valor CIF hasta la frontera, ¿no? Entonces, ¿qué ítems más le tendré que sumar al valor FOB para llegar al valor CIF? Flete y seguro. Exacto, el flete. Flete. Ahí tenemos un flete 1 que va a ser marítimo, ¿no? Un flete marítimo. Flete marítimo va a ser 200 bolivianos. Vale. Entra totalmente los 200 bolivianos. Y tenemos un flete 2 que va a ser el flete terrestre, ¿no es cierto? ¿Qué es 100? ¿Desde dónde? Desde el puerto hasta la aduana interior Sucre. Pero ¿cuál va a ser nuestra base imponible? Va a ser el valor CIF hasta la frontera, más aquí. Si vemos todo el tramo desde Puerto de Arica hasta interior Sucre, me cuesta 100 bolivianos. De esos 100 bolivianos, 70% voy a pagar, o sea, 70 bolivianos voy a pagar por el tramo de Arica a Tambo Quemado. Y 30 bolivianos por el tramo de Tambo Quemado, aduana interior Sucre. ¿Cuánto tengo que considerar en el flete 2? Si tengo que llegar al valor CIF hasta la frontera. 70. Muy bien, 70. 70. Entonces, así voy a llegar al valor CIF frontera. ¿Sí? Pero me falta un valor más, un ítem más que poner, que es el Seguro. seguro. ¿Cuánto pago por seguro? 30. Listo.
el valor CIF frontera va a ser lo mismo que la base imponible. ¿Cuánto va a ser mi base imponible aquí? 3.000. Muy bien. 3.000. ¿Cuánto tengo? 3.000. ¿Cuánto tengo que pagar por el gravamen arancelario? 5%. ¿Cuánto es el 5% de 3.000? 150. 150. Por GA voy a pagar 150. ¿Qué hago para obtener la base imponible del IVA? Sumo 3.000 más 50. Más 150. Correcto. La base imponible del IVA van a ser 3.150. 3.150 por 14.94% me sale 470,61. exacto. En total de tributos voy a tener que pagar más o menos unos 500, 600 ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo importante aquí? Que para no pagar de más, solo voy a considerar el tramo desde puerto hasta la frontera. ¿Ya? Este 30%, ¿sí? Del tramo Tambo Quemado, Interior Sucre, no lo voy a considerar. Para nada. ¿Sí? No lo voy a considerar. Va a estar en mi factura, va a estar en los documentos soporte, va a estar, porque como ya les digo, uno contrata el flete desde el puerto hasta la aduana Interior Sucre, te dice el transportista, ¿no? ¿Cuánto le vamos a poner del valor? Porque ellos son los que facturan. Obviamente no está sujeto, sabemos, eh, al pago del IVA, etcétera, por parte de ellos, entonces ellos ponen los valores, ¿no? Entonces, uno le dice, ¿no? Considerarle 80%, 50%, qué sé yo. Si pones al revés, si pones el 30% y ahí más o menos te haces a los vivos, ¿no? Ponerle aquí un 30% y 70% tramo de la frontera interior, obviamente la administración va a ver esos valores no existen, ¿no? Y va a mandar un control, te manda riesgo, ¿no? Entonces te va a ejercer un control, te va a tocar canal rojo, y bueno, ahí cambia la historia, te va a hacer un ajuste al valor, ¿sí? Fácil, ¿no ve? ¿Han entendido? Volvemos a explicar, Está bien, doctora. ¿no? Clarito. Ahora, ¿qué pasa? Que la situación no termina aquí. ¿Qué pasa cuando no tienes todos los documentos soporte? ¿Qué pasa cuando no contratas seguro? Porque ya lo hemos dicho, no es obligatorio el seguro, ¿no es cierto? No es obligatorio. De acuerdo a la norma, tú puedes o no puedes traer seguro. Puede ser que te pongan o te den o no te den la factura de transporte. ¿Qué haces? Lo que haces es aplicar los porcentajes que establece el artículo 20. Para ello, ¿qué tienes que hacer? Para ello, obviamente, cuando no se presenta la factura de flete marítimo y terrestre o la póliza de seguro, se aplica un valor porcentual. Muchas personas que hacen en estos casos, hacen un ejercicio de qué es lo que me conviene presentar y qué no. Muchas veces se tiene la factura del flete, pero deciden no presentarlo porque el flete resulta ser mucho mayor, el flete real que se ha pagado, resulta ser mucho mayor al 5%, al equivalente al 5% que por norma debes aplicar.
Y en consecuencia, ¿no? El 2% también obviamente resulta ser más beneficioso, que corresponde a la póliza del seguro, de acuerdo a lo que ha leído William, el artículo 20, resulta ser más beneficioso que mostrar el valor real que se ha pagado por la póliza. Entonces, ¿qué deciden hacer? No los presentan y pagan menos tributos porque obviamente vamos a reducir la base imponible. Ojo, eso es bueno hacerlo, pero evidentemente cuando la administración ve que uno está aplicando valores porcentuales, automáticamente mandan a control, ¿ya? Entonces ahí el hecho de no haber demostrado los valores, ya automáticamente nos va a dar la aplicación de un valor y puede ser que exista un ajuste por parte de la administración. Muchas veces puede ser que su ajuste no sea conforme a la realidad, sino como siempre la administración exagera, ¿no? Si ya te tiene en sus manos, obviamente ya te ejerce un control, estás en canal rojo, ya automáticamente te va a ajustar y te va a ajustar a un valor mucho más alto y va a esperar que le discutas. Y lo peor de todo es que la administración va a tener, entre tanto discuten, va a tener la mercancía en el recinto como prenda aduanera y no la va a liberar, no la va a nacionalizar hasta que tú pagues lo que ella te está exigiendo o garantices con una boleta de garantía lo que te está exigiendo, más el 100% de la omisión de pago, te da el levante, pero siguen la discusión sobre el ajuste del valor realizado. Entonces, ahí hay que ver los riesgos, hay que ver el tipo de mercancía cuando ustedes quieran aplicar esta parte de lo que establece el artículo 20, ¿sí? La aplicación. Entonces, ¿sobre qué se aplica los valores porcentuales? Se aplica sobre el valor FOB. En este caso, la empresa Voltec SRL desea importar neumáticos, en nuestro ejemplo, nuevos de tractor desde Italia, con destino a Aduana Interior Sucre, otra vez. La información hipotética de la importación es que tenemos un valor FOB en Nápoles, en el puerto de Nápoles, Italia, equivalente a 20.000 bolivianos. No presenta factura de flete marítimo ni terrestre y no presenta póliza de seguro. Aplicamos en este caso para el flete, ¿sí? Vamos a aplicar el 5% de 20.000, que nos va a dar 1000. Y para conocer cuál es el valor del seguro, vamos a aplicar a los 20.000, que es el valor FOB, el 2%. Y nos va a dar 400. ¿Sí? Con esto he llegado a mi valor CIF hasta la frontera. Va a dar 21.400. Sobre los 21.400 voy a aplicar el 10% igual al gravamen arancelario y por GA voy a pagar 2.140. ¿Sí? Y obviamente el GA lo voy a sumar a los 2.000, a 21.400. Me va a salir 23.540 y sobre eso voy a pagar el IVA, que me sale un equivalente a 517. a 17, correcto. Y eso es lo que voy a pagar por tributos. ¿Sí? 2.000, 5.000, 5.600, 5.700. Listo. Esos son los valores. Entonces, ¿de dónde saco esto? Aplico el 5% sobre el valor FOB y el 2% cuando se trata del seguro sobre el valor FOB. Como ya les decía, el tema del seguro puede no ser contratado. Si no es contratado, aplica siempre el 2%. ¿Ya? Con los riesgos que implica la operación, que son obviamente
que nos puedan mandar a un control porque estamos ya aplicando los valores porcentuales. Y eso viene no solamente de la lógica de la administración aduanera, sino que está en las resoluciones, en la decisión 571 de la Comunidad Andina, donde dice que si aplicas valores porcentuales, automáticamente te genera un riesgo. Sumado, qué sé yo, a una mercancía que sea de riesgo, si estamos entrando a la época de carnaval, voy a traer globos y chisguetes, obviamente van a ingresar, van a ser por selectividad, van a ser ingresados a control, ¿no? Entonces eso es lo que hay que evaluar. ¿Avanzamos? ¿Sí? ¿No hay dudas? Fácil, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, aquí vamos a tener qué pasa. Los anteriores dos casos habíamos visto qué pasa, qué es lo que sucede cuando la mercancía ingresa por tierra, ¿sí? Obviamente, nuestro estado todavía no tiene un puerto directamente habilitado, salvo el puerto de Jenner. Pero ¿qué pasaría en este caso cuando viene la mercancía de Chile? ¿Qué pasa cuando viene con guía aérea? ¿Qué pasa cuando viene por aeropuerto? ¿No? Cuando viene por aeropuerto, la norma le da un tratamiento específico. ¿Qué dice el artículo 20? El artículo 20 dice que se tiene que aplicar un porcentaje sobre algo. ¿Cuál es el valor que se tiene que aplicar? ¿Qué porcentaje tendríamos que aplicar cuando hacemos las importaciones por aeropuerto? Los escucho. Doctora, buenas noches. 25%. Buenas noches. ¿Quién? ¿Neisa habló primero? Sí, doctora. Neisa. Según el artículo 20, establece que si es flete aéreo sería el 25%. 25%, correcto. ¿Sobre qué? Sobre el importe pagado ¿De qué? de la mercancía. No. ¿Sobre el valor FOB? ¿Sobre el CIF? Sobre el valor CIF. A ver, el costo aéreo porque la norma dice se aplicará el 25% sobre el importe efectivamente pagado. A ver, leeremos un poquito más. Sería sobre el valor FOB porque estamos determinando el valor CIF. A ver. Cuando el medio de transporte sea aéreo, para la determinación del valor CIF aduana, el costo del flete aéreo será el 25% del importe efectivamente pagado por este concepto. ¿Sobre qué vamos a aplicar el 25%? Sobre la guía aérea, sobre el valor de la guía aérea. Pagamos, ¿no es cierto? Cuando enviamos, nos envían la mercancía por aeropuerto, pagamos un servicio por la guía aérea que corresponde. Vamos a pagar el 25%. En este caso, vamos a poner un ejemplo. Usted viaja a la Feria Internacional de Shanghai. Gracias, Neisa, antes de eso. En este caso, usted viaja a la Feria de Shanghái en representación de su empresa en búsqueda de proveedores de equipos de computación para una licitación. Le asignan un fondo de 10.000 para la compra de artículos novedosos que pueden ser comercializados en Bolivia, por lo que compra 500 unidades de flash, cada uno a 10 bolivianos. ¿Cuánto va a gastar? Ahí 5.000. Tenemos un FOB de 5.000. Y los transporta directamente en avión como parte de su equipaje. Pero obviamente como está trayendo varios flashes, ver el valor, tiene que hacer una importación.
Entonces, para esto, ¿cómo calcula? Todo lo que viene por aeropuerto tiene que aplicar el 25% sobre el valor del flete, o sea, sobre lo que se ha pagado en la guía aérea. Como no se puede determinar dónde ha quedado la frontera cuando pasa el avión, por dónde va a pasar el avión, etcétera, ya la norma establece automáticamente que tiene que ser el 25%. Así venga de Canadá o venga de Perú en avión, es lo propio, 25%, ¿ya? Entonces ahí tenemos. El monto efectivamente pagado de la guía aérea del transporte asciende a 500 bolivianos. Entonces voy a calcular el 25% de 500 bolivianos. Sería 125 bolivianos. Exacto. ¿Sí? Eso es lo único que voy a considerar. En aeropuerto, imposible que uno no declare el 5%, porque obviamente los vuelos vienen controlados, siempre hay una guía aérea, se declaran las mercancías desde el embarque en el avión, entonces no hay donde perderse. Aquí, ante la administración aduanera, uno no puede decir voy a aplicar el 5%. Aquí se aplica el 25% sí o sí de lo que se paga por la guía aérea. ¿Ya? Y en el ejemplo, no presenta póliza de seguro, entonces, ¿cuánto tendré que aplicar? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo tengo que hacer si no tengo seguro? 2%, doctora. ¿De qué? ¿Sobre 2 qué? 2% del valor FOP. Muy bien. Correcto, Stephanie, muchas gracias. Entonces tenemos 100, ¿sí o no? ¿Sí? Y hemos llegado al valor CIF hasta la frontera. Va a ser 5.225. ¿No es cierto? Sobre esto voy a aplicar el gravamen arancelario, que me va a dar, ¿cuánto me va a dar? En este caso está al 20%, voy a pagar 1.045. ¿No es cierto? ¿O me estoy equivocando? 1.045. Más 5.225. 6.270 la base imponible para el IVA. ¿Cuánto pago de IVA? 937. Muy bien. Ahí está. Eso es lo que pago por tributos en total. Casi 2.000 bolivianos, ¿no? Fácil. ¿Ya? Y estos son otros ejercicios. ¿Tenemos alguna duda? ¿No? Avanzaremos entonces, haremos este ejercicio más, resuélvanlo ustedes y me dan el resultado por los tributos totales a pagar. Ya, el primero que tenga el resultado, me avisa.
¿Ya? Doctora, buenas Sí. noches, doctora. Adelante, adelante. 4.771.34. ¿Cuál es su nombre? Vilma, doctora. Vilma. ¿Ya? ¿2.000? ¿Cuánto? ¿4.000? 4.771,34. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Todos han sacado lo mismo? ¿Sí? Le vamos a poner un puntaje adicional. Doctora, A ver, yo saqué otro monto. Stephanie, adelante. Solamente paga IVA 2.323,17. ¿Ya? ¿Quién da menos? Doctora, yo también saqué por el mismo importe, 2.323. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Nilda Ríos. Nilda Ríos. A ver. Ah, ya. ¿Sí? ¿Todos han sacado igual? ¿Por qué, Stephanie? A ver. Doctora, bueno, aquí nos da un valor CIF, ¿no? Ya en frontera, que es de 15.550. Bueno, ¿Ya? cuando se habla del valor CIF, es que ya está incluido el flete y el seguro. Correcto. Entonces, sobre este valor CIF se sacaría el IVA, el 14.94 y el gravamen arancelario. Pero como la mercancía es originaria del Perú y el importador presenta el certificado de origen, nos dice que el gravamen arancelario es el cero, puede ser, y Muy el, bien. y el, eh, y el IVA se pagaría el 14.94% de 15.550, el cual nos hace un valor total de 2.323,17. Ese es mi análisis, doctora. ¿Algo más que complementar, Nilda? No, nada más, doctora, está en lo correcto. El arancel, al existir un certificado de origen y de procedencia peruana, no corresponde efectuar el cobro del arancel. Entonces solamente es el impuesto, ¿no? Del 14.94%, que es el mismo importe que mi compañera había establecido, los 2.323. Correcto. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Stephanie, ¿cuál es tu apellido? Stephanie Nicole Zárate Ojeda. Muy bien. Ya. Correcto. Eso es. Ya vino el valor CIF y aparte, acá está el certificado de origen. Entonces hay una desgravación arancelaria. ¿Ya? Segundo caso. Está más fácil. ¿Listos? Empezamos. Primero que termine me da el valor.
¿Ya lo tienen? No. ¿Ya? ¿Hay resultados? Sí. Sí, sería el gravamen arancelario 2.140 y mi IVA 3.516, si no me equivoco. Ya. ¿Su nombre cuál es? Antequera Neisa. Licia, buenas noches. También coincido el mismo monto que mi compañera. En total, 5.656. Sí, ¿Sí? Claudia Sí. Zuleta, ¿no? sí. ¿Sí? ¿Alguien Sí, más? ¿Todos han sacado igual? Sí, doctora, en ese Sí, mismo informe. doctora. Muy bien. Correcto. ¿Por qué? Porque los tributos están suspendidos en un RITEX, ¿no es cierto? Se va a constituir una garantía, en este caso se está evaluando cuánto se tiene que constituir garantía, no es que no se van a pagar los tributos. Se van a garantizar, en un caso, por un tiempo que esté, obviamente, suspendido hasta que se reexpida, se exporte la mercancía o en algún caso se importe a consumo definitivamente. Cuando se importe a consumo, bueno, pues se pagará ese efecto, ¿no? Entonces, está fácil, muy bien. Tienen ahí unos puntos adicionales. Les agradezco su participación. ¿Alguna duda última para preguntar sobre esto? Para ustedes debe ser esto sencillísimo, ¿no? Entonces, vean ustedes que esa es la forma de liquidación. Uno puede verificar cómo va a traer la mercancía, puede decidir traer. Ustedes saben que hoy por hoy las nacionalizaciones, las importaciones, en su mayor parte, digamos un 70% son realizadas por aeropuerto, ¿no? Se considera un medio de transporte rápido, un medio de transporte seguro y la mayor parte del contrabando también ingresa así, la verdad. Entonces, los controles obviamente son más livianos y uno puede acceder fácilmente al transporte en esta vía, entonces facilita eh, alguien tiene el micrófono encendido. Carmen Rosa, creo que eres tú, sí, por favor, lo pagaremos, gracias. Entonces, podemos hacer ya ejercicios de liquidación para cuando se requiera más o menos conocer los valores de acuerdo a cómo va a venir la mercancía, ¿sí? No olvidarse los valores hasta la frontera. ¿Cómo se suscita en este caso el proceso de importación? Ahora vamos a ingresar al proceso de importación. Denme un segundito, vamos a compartir la pantalla correspondiente para que podamos ver.
¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿El video? doctora, sabe. Ya. Lo vamos a escuchar, ¿ya? ¿Es una importación? La importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente del extranjero al territorio nacional. Para el proceso de importación se debe tomar en cuenta los siguientes pasos. Primero, toda persona natural o jurídica que quiera realizar una importación debe registrarse en el Padrón de Operadores de Comercio Exterior de la Aduana Nacional. Ya. A ver, hasta ahí. Primer paso. La administración aduanera tiene que saber quiénes son los operadores de comercio exterior, quiénes importan, tienen que estar sí o sí registrados en el padrón de operadores de comercio exterior, ya sea que lo hagan la importación por cuenta propia o a través de una agencia o un despachante de aduana, lo propio. Tienen que registrarse sí o sí en el padrón de operadores de comercio exterior. Ahí cuando uno decide hacer la importación con su agencia despachante o con su despachante de aduana de confianza o preferencia, bueno, pues entonces lo elegirá en el sistema del listado de operadores y lo habilitará para que realice el despacho de importación correspondiente, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, es un requisito previo a iniciar un proceso de nacionalización, proceso de importación. Aduana Nacional. Segundo, verificar que la mercancía no se encuentre prohibida de importación o requiera autorización previa. ¿Dónde verificamos eso? ¿Dónde vemos que la mercancía no se encuentre prohibida o que requiera autorización previa? ¿Mm? En el arancel, Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Isla Ríos. Correcto, en el arancel aduanero. Ahí vemos si está en el arancel, no está prohibida, si tiene autorización previa, si requiere alguna autorización, algún permiso, etc., ¿no? Primero entonces tenemos que verificar el arancel, ver su posición arancelaria y ver qué requisitos documentales va a requerir. ¿Qué estará prohibido? Ya decíamos los vehículos con antigüedad, si es para transporte de personas con antigüedad mayores a 1 año. Sabemos que la prendería usada está prohibida, ¿no? De forma expresa en el Estado. Todos aquellos alimentos, los bienes para uso, consumo, todo lo que tenga contacto directo con la piel del hombre, los animales vivos que vayan a ser producto para consumo, para uso, también necesitan certificaciones, autorizaciones, etc. En este caso, los materiales o algunas mercancías que estén restringidas de importación también. Cualquier persona no puede importar explosivos, pueden hacerlo siempre con autorización o las instituciones encargadas son las únicas acreditadas para realizar la importación de este tipo de mercancías. Gases lacrimógenos, por ejemplo, ¿no? Si bien va a estar en el arancel, lo vamos a encontrar. Obviamente, estas mercancías están restringidas a la importación por parte de la Policía Nacional, porque así lo establece la misma normativa, ¿no? Ahí ven. En algún caso, por ejemplo, veíamos los, los órganos de las personas vivas, o sea, llegan como mercancía, ¿sí? Las glándulas, qué sé yo, los implantes auditivos cocleares, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de los, los implantes cocleares auditivos, tienen una partida arancelaria. Las córneas vivas, ¿no? de personas para trasplante también tienen una partida arancelaria.
Esas también ingresan por aeropuertos, se desaduanizan. En todo caso, la administración muchas veces emite las autorizaciones correspondientes, porque ustedes saben que tienen que tener, no puede quedarse ahí 60 días, 30 días esperando a que se faccione la declaración, sino muchas veces se las dispone a través de, qué sé yo, despachos inmediatos, como su nombre lo dice, que luego están sujetos a una regularización, como lo hemos visto, ¿no? Entonces se pueden dar. Absolutamente todo está en el arancel aduanero, ¿no? Ustedes saben que los cadáveres, la repatriación de cadáveres también en algún caso pasa por control aduanero en frontera. No es de extrañarse, no es parte de la dinámica que se va a realizar. ¿Ya? Entonces, lo primero, verificar el tipo de mercancía. Autorización previa. Tercero, realizada la compra de la mercancía y obtenida la factura comercial, lista de empaque y otros documentos soporte. Contrata los servicios de un transportador internacional autorizado, quien trasladará la mercancía hasta la aduana de destino. Ahí vemos que se tienen que tener 3 requisitos en específico, ¿sí? Que son la lista de empaque, packing list, la factura comercial, y si uno quiere desarrollar o realizar un despacho anticipado, ya hemos dicho, tiene que tener un adelanto de la planilla de los gastos de puerto, ¿no es cierto? Hemos visto, el seguro también pagado, qué sé yo, adelantada la factura de transporte también, con todo eso ya puede realizar un despacho anticipado. Si no, igual con la factura comercial, con la lista de empaque, va a poder iniciar el proceso de importación, porque tenemos que considerar que un proceso de importación no solamente es desde la frontera o desde que ingresa a recintos aduaneros, sino que todo el proceso de importación inicia desde el embarque de la mercancía. Cuando veíamos los Incoterms, ustedes han visto que es el exportador o el vendedor, en este caso, el que entrega, es parte de su obligación, que debe entregar toda la documentación al comprador, ¿no es cierto? Tiene que ocuparse de sacar los certificados de exportación, si necesita certificados de origen, lo propio, absolutamente todo tiene que entregar la lista de empaque. Todo esto se entrega al medio de transporte y se suscita el embarque en la mercancía. Y dependiendo de la modalidad de transporte, ahí podemos tener un Bill of Lading, por ejemplo, un BL, cuando viene la mercancía por medio marítimo, ¿no? Podemos tener una carta aporte cuando venga la mercancía vía terrestre, solamente con un país limítrofe, no habría ningún problema, ¿no? Sería el único documento soporte que aplicaría. Cuando vienen ambos, ¿no? Hay que ver que esté acompañada el BL o el certificado de flete marítimo y el certificado de flete de transporte, la carta aporte, el MIC DTA, que va a ser el documento que va a amparar la mercancía en su transporte interno antes de iniciar o antes de llegar al recinto, antes de la mercancía sea recibida. Entonces, realizada la compra, sí o sí, el vendedor nos tiene que entregar la factura comercial, ahí estará el costo de la mercancía, la lista de empaque y alguna otra documentación necesaria, ¿sí? Como el certificado de origen, por ejemplo. Contrata los servicios de un transportador internacional autorizado, quien trasladará la mercancía hasta la aduana de destino. Cuarto, el transportador internacional entregará la mercancía en la aduana de destino al concesionario de depósito aduanero o de zona franca. Ahí vemos, una vez que se desarrolla todo el transporte, se embarca la mercancía en origen, en el puerto de origen, en el aeropuerto de origen, qué sé yo, en la terminal de origen o en el depósito del vendedor, ¿no? Dependiendo de la modalidad, dependiendo de dónde esté, del vendedor. Entonces, llega cumpliendo todo el transporte, ¿no? Por eso decimos que todo ese trayecto se hace responsable el transportista, ¿no? Frente a la aduana y frente al propietario de la mercancía. Y entrega finalmente la mercancía al concesionario
de depósito aduanero, que decíamos en nuestro país hay dos concesionarios, uno privado y uno público. El privado, Albo S.A., que está en la ciudad de Santa Cruz, ¿no es cierto? En algunas administraciones está en el aeropuerto de Santa Cruz, está en el aeropuerto de La Paz. Acá en la avenida 6 de marzo tenemos a la DAP como concesionario de depósito aduanero, ¿sí? Y comparte el aeropuerto también de Santa Cruz, Viru, ¿no? A mitad con Albo, entonces uno puede escoger ahí los servicios del depósito al que va a ingresar. Obviamente el mejor servicio no es porque lo haga propaganda, sino que siempre el mejor servicio lo brinda el concesionario privado, ¿no? Porque el concesionario como empresa tiene posibilidad obviamente de responder de mejor manera a espacios, logística, etcétera, que no lo puede hacer una empresa pública por más que sea estratégica, que es el caso de Depósitos Aduaneros Bolivianos, DAB. Bueno, entonces en ese sentido le entrega ya sea al concesionario de depósito aduanero cuando viene para un proceso de nacionalización o a una zona franca cuando viene a permanecer la mercancía por algún tiempo determinado para ser sometida a un perfeccionamiento activo, para ser reexportada, para ser importada después a consumo, a territorio aduanero nacional. El concesionario de zona franca también emite el parte de recepción. O de zona franca, quien emitirá el parte de recepción como constancia del arribo de la mercancía, a partir del cual podrá iniciar el trámite para el despacho aduanero. Entonces, algo que aclarar que una vez emitido el parte de recepción, como su nombre lo dice, este documento da parte de qué es lo que se está recibiendo. Y aquí hay algo que hacer, hay algo que verificar, que es la trazabilidad. ¿Qué significa? Que tenemos que verificar cómo se ha embarcado la mercancía, para eso nos sirve el packing list, ¿no? ¿Cómo se ha embarcado la mercancía? Bueno, en este contenedor de 40 pies han ingresado, qué sé yo, 40 pallets, ¿no? 40 pallets colocados de esta manera, en cada pallet está, qué sé yo, aglutinada tal mercancía, etcétera. ¿En qué calidad han llegado, no? El contenedor es el mismo código, es el mismo número, se ha embarcado precintado, siempre se lo embarca en origen con un precinto, ya sea electrónico, ya sea un precinto de plástico, un precinto, muchas veces hay como unos fierros, ¿no? Como unos candados que también son precintos, diferentes tipos, pero que se hace constar desde origen, se hace constar cómo son embarcadas las mercancías. Y más tarde, cuando llega ya, cuando se da la recepción de estas mercancías en recintos aduaneros, ante el concesionario de depósito aduanero o de zona franca, lo mismo, en el parte de recepción se hace constar si existe alguna observación. Salió con 28,000 kilos, llegó con 23,000 kilos, ¿no? Hay 5,000 kilos de diferencia. ¿Qué ha pasado? Una merma, ¿no? ¿Qué era? Era, qué sé yo, maíz, ¿no? Se ha derramado, ha habido una merma. Hasta un 10%, digamos, puede ser que exista. Tolerable es hasta un 3%, no más, ¿no? Y a un 10% hay que revisar. Algo está pasando. O la balanza del depósito aduanero boliviano está mal, porque la balanza de origen, imposible, ¿no? Para eso, obviamente, también la normativa de la administración aduanera es muy exigente en el control y en la calibración de las balanzas de los concesionarios, ¿no? Las básculas camioneras son calibradas por lo menos, como mínimo, cada 3 a 6 meses, ¿no? Se van calibrando, se van ajustando justamente para verificar eso, ¿no? Entonces, se va viendo qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué está llegando con menos peso o con más peso? Puede ser que inclusive en algunos casos, gracias a esto, se detecta el cambio de la mercancía, una por otra, ¿no? Ustedes no sé si han escuchado hablar del cambiazo, declaran cerámicas, pero en realidad se ponen televisores dentro del contenedor, en medio del camino y en territorio aduanero nacional, se ingresa a un depósito clandestino,
se hace el cambio de la mercancía, se vuelve a encarpar el medio de transporte y llega como si nada con la cerámica. No hay forma de verificar. Muchas veces para esto y por esta razón es que se han implementado y se van a seguir implementando seguramente porque es parte del control aduanero que viene en el modelo de una administración aduanera a nivel internacional que tenga escáneres de camiones. Por eso se escanea la mercancía, que son medios de control no intrusivos, sin abrir el contenedor, ¿no? El contenedor sigue cerrado, pero se saca como una radiografía de lo que contiene para verificar si son o no son las cerámicas o es que están ingresando realmente televisores, algún otro tipo de mercancía. La mayor parte de las veces línea blanca y línea negra, ¿no? Que es lo que se trae. Entonces ya. Despacho aduanero. Quinto, el despacho aduanero puede ser realizado a través de un despachante de aduana o por el importador habilitado como declarante, quien en base a la siguiente documentación soporte elaborará la declaración única de importación. Factura comercial, documento de embarque, parte de recepción, lista de empaque, declaración jurada del valor en aduanas, póliza de seguro, documentos de gastos de transporte, certificado de origen de la mercancía, certificados o autorizaciones previas, otros documentos. Ya, si revisamos el artículo 111 del reglamento a la Ley General de Aduanas, vamos a entender que estos son los documentos soporte de una declaración de mercancía. Son obligatorios prácticamente en lo que corresponde, ¿no? El certificado de origen no siempre va a venir, y los certificados o autorizaciones previas dependiendo también del tipo de la mercancía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir sí o sí? La factura comercial, el documento de embarque, ¿no? Aquí puede ser el Bill of Lading, etc. El parte de recepción que emite el concesionario de depósitos aduaneros. La lista de empaque que te la dan en origen, tanto el vendedor, etcétera, como va a venir empacada la mercancía. La declaración jurada del valor en aduanas, que es una declaración que la firma el importador sobre y jura a través de esta declaración cuánto ha costado la mercancía, ¿no? Cuánto está costando, cómo ha sido el medio de pago, si ha pagado en efectivo, si ha pagado a través de depósito, cuántos pagos se ha realizado por la mercancía, qué mercancía es la que ha comprado, quién es su proveedor, etc. Es una declaración jurada del valor en aduanas, se la conoce como la declaración andina del valor, ¿no? Es la DAF, ¿no? La conocemos como la DAF. Y la póliza de seguro, que ya decimos si viene bien, si no viene aplicamos el 2%. Los documentos de gastos de transporte, ya veíamos si viene la factura, el flete marítimo, bien, si no, viene el certificado de flete marítimo que acredita cuánto se está pagando por el transporte marítimo y la factura de flete terrestre hasta la frontera, que es necesario sí o sí ese valor. Y el certificado de origen de la mercancía cuando corresponda aplicar una preferencia arancelaria y los certificados o autorizaciones previas cuando corresponda, ¿no? Eso es de acuerdo a lo que establezca el arancel. Y otros documentos que, según norma específica, se vayan a requerir. Permisos fitosanitarios, pueden ser permisos de la autoridad de bosques y tierras, por ejemplo, cuando se importa maderas o muebles de madera, etcétera, ¿no? Que se puedan requerir de acuerdo al tipo de mercancía, ¿sí? Estos son los documentos soporte al despacho, esos documentos sí o sí tienen que ingresar como parte de la declaración de mercancías, como parte de la DUI. Con todos estos ya se puede validar la declaración. Dentro de la declaración hay una última parte que se muestra los documentos adicionados o los documentos soporte de acuerdo al artículo 111 del reglamento a la Ley General de Aduanas, que es donde están establecidos. Es obligación del despachante de aduana que deba adjuntar estos documentos a la declaración en todos los despachos. Y tienen que ser, obviamente, en originales, tienen que ir dentro de la carpeta, ¿no? Tienen que ir adjuntos esperando una posible o futura fiscalización que pueda iniciarse al proceso de importación en concreto.
¿Sí? Seguimos. Sexto, elaborada la declaración única de importación, el despachante de aduana remite por medios informáticos la documentación soporte digitalizada a la aduana nacional. Y hemos visto que una vez que se elabora, se emite el parte de recepción, se tienen absolutamente todos estos documentos establecidos en el artículo 111, se elabora la declaración de mercancías. La DUI, si todavía se está trabajando en la administración con el sistema SIDUNEA, o la DIM si ya están ingresando al sistema SUMA. Hoy en día tenemos paralelas la aplicación de estos dos sistemas, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se está trabajando. ¿Y qué se hace en todos los casos, como hemos visto? ¿Cómo se consolida el hecho generador en materia aduanera? Con la aceptación de la declaración de mercancías. Entonces, ¿qué se hace? Se la valida, se la envía a través de medios informáticos a la administración aduanera. La administración automáticamente da un número, ese número va a equivaler a la validación y a partir de ese momento se tendrá por nacido el hecho generado. Séptimo, en un plazo máximo de 3 días hábiles, el importador debe realizar el pago de los tributos aduaneros vía Internet o en sucursal del Banco Unión. Ahora, se valida y automáticamente, ya lo habíamos dicho, tenemos un plazo de 3 días para pagar los tributos. Con el pago de los tributos, automáticamente se hace el sorteo de canal. Y para esto existen 3 tipos de canal. Canal verde, canal rojo, canal amarillo. Vamos a seguir bien. Octavo, efectuado el pago, el sistema informático asignará uno de los siguientes canales de control a la declaración única de importación. Canal verde. El importador realiza el retiro inmediato de mercancías del recinto aduanero, sin la necesidad de examen documental o reconocimiento físico. Canal amarillo. La aduana nacional realiza el examen documental a la declaración de mercancías y de no tener observaciones, en un plazo máximo de 24 horas, autorizará su retiro. Canal rojo. La aduana nacional realiza el reconocimiento físico de la mercancía y examen documental y de no tener observaciones, en un plazo máximo de 48 horas, autorizará su retiro. No. ¿Qué pasa con estos controles? A ver, hace 2 clases habíamos hablado de el tipo de control, ¿no? Habíamos visto el control durante el despacho. Y habíamos visto que en el control durante el despacho un plazo máximo de 40. Era necesario considerar que la administración puede realizar ajustes al valor declarado durante el despacho y es parte del nuevo proceso de importación que se ha venido implementando a partir de la gestión 2019 hasta la fecha. Entonces, ¿cómo se suscita eso? ¿Cómo inicia? Primero, uno paga los tributos y automáticamente el segundo mismo se sortea canal. ¿Sí? Uno sabe automáticamente ese momento. Si nos tocó canal verde, sale la mercancía, nadie le dice absolutamente nada. Se va la mercancía a su casa. Si está en frontera, se va a su depósito. No ingresa hasta la administración de aduana interior. Si está en administración de aduana interior, está seguramente en zona previa o ha ingresado, está en depósito. Muchas veces continúa sobre el camión si se hace rápida la declaración. Entonces, prácticamente sobre el mismo medio de transporte es que sale. O muchas veces se lo deja, el medio de transporte sale y se hace con calma la declaración, se sortea y ya está lista para salir. Ese momento se autoriza, se da el pase de salida y sale la mercancía. Canal verde, ¿ya? Está bien. De acuerdo a la norma, dice el reglamento de la Ley General de Aduanas, dice que no se pueden aplicar más del 20% de canales rojos, es decir, tenemos que tener por lo menos un 80% de canales verdes. Y esto es parte de la facilitación del comercio exterior, no es una falta de control, sino que es parte de la facilitación del comercio exterior. Por esa razón es necesario que nosotros entendamos que, denme un segundito, por favor. No, ya no acuerdo. Entonces es necesario que nosotros conozcamos cómo funciona el canal verde. En realidad,
la administración debiera el 80% de las veces darnos vía libre a la nacionalización, pero no sucede así, porque interpreta que dentro de este 80% también está la posibilidad de aplicar un porcentaje no mayor, pero sí dentro de este 80%, pues un 79% de canales amarillos. ¿Qué sucede en el canal amarillo? En el canal amarillo sucede que existe una verificación documental solamente de la mercancía. Es decir, como se valida la declaración adjuntando todos los documentos que establece el artículo 111, que los hemos señalado hace un momento, lo que hacen los técnicos de aduana a través de sistemas, como obviamente están escaneados y están adjuntos a la declaración, lo que hacen es verificar en las bases de datos de precios referenciales, verifican, lo comparan, y si está todo en orden, dentro de las 24 horas se debe dar la autorización para el levante de las mercancías, ¿ya? Y se da el pase de salida, ¿no? Abran las puertas y váyase, gracias, hasta luego. Si hay observaciones dentro de estas 24 horas, le tiene que hacer conocer al importador las observaciones generadas durante el despacho. Ojo, digamos, ¿no? Estoy dudando de tu factura comercial porque no coincide con tu declaración andina del valor en aduanas, entonces me estás declarando valores distintos. O me has dicho en la declaración de mercancías que has pagado la mitad en efectivo y la mitad a través de un SWIFT bancario, y en la declaración andina del valor me estás diciendo que has pagado el total en efectivo, ¿no? Entonces, ahí ya genera dudas. Entonces, habilita a que presenten los descargos correspondientes, la mercancía no sale del recinto. Dentro de las 24 horas en esos casos tiene que notificarse el acto correspondiente, que será pues un acta de reconocimiento, un informe de variación de valor que equivalen a la vista de cargo. Ya es como un proceso de control o una determinación pequeñita durante el despacho, rapidita, digamos, ¿no? Aunque muchas veces no es tan sencilla, no es tan rápida. Si uno quiere sacar la mercancía, lo que tiene que hacer es poner una boleta de garantía por los tributos aduaneros reparados y por la omisión de pago. En ese caso, sí se viabiliza la mercancía. Eso es en el canal amarillo. En el canal rojo, lo que se verifica es documentalmente la mercancía, o sea, se la afora la mercancía, se hace una verificación física de la mercancía y se contrasta con la documentación que está adjunta a la declaración, que está inserta en el sistema informático de la Aduana Nacional. Entonces ahí, ¿qué hace la administración aduanera? Contrasta, ¿no? Si realmente ha dicho que iban a traer lentes, en el documento, abre la mercancía, abra un contenedor, se rompe el precinto, se abre contenedor, habilite pasillo, se descarga una parte y al azar puede irse verificando. Si me han dicho en la lista de empaque que venían en cada caja 20 lentes con sus estuches correspondientes, yo tengo que ver que en cada caja vengan 20 lentes y 20 estuches. Y si me han dicho que dentro de cada pallet venían por lo menos unas 50 cajas, entonces tengo que verificar que estén las 50 cajas, ¿no? Y uno va a verificar. Ahí muchas veces se lleva sorpresas en el aforo, ¿no? Uno abre y te dicen que es lentes, abre y encuentra relojes, ¿no? Y relojes originales con un valor sumamente alto, ¿no? Entonces ahí ya se pueden ir estableciendo algunas observaciones al valor, a lo declarado y a contrabando, o puede ser mercancía que requiera una autorización previa. Entonces, no sé si han visto en las noticias, esta última semana, la anterior semana, se han comisado toallitas, ¿no? Toallitas húmedas que no tenían certificados, ¿no? Que tenía todo, hemos dicho, todo lo que tiene contacto con la piel, automáticamente tiene que tener una autorización previa, ¿no? Una autorización de AGEMET, ¿no? Para que obviamente sea apta para uso consumo. En este caso no tenía, entonces se procede al comiso por contrabando. Ese es el canal rojo. ¿En qué tiempo se tiene que desarrollar este canal rojo? Tiene que ser rápido.
El comercio exterior es ágil, los recintos no se pueden llenar o aglutinar de mercancía. Por esa razón es que este control durante el despacho en Canal Rojo no puede durar más de 48 horas. En 48 horas tendríamos que tener la respuesta o las observaciones correspondientes al valor en aduanas. Puede ser que tiene el valor en aduanas, entonces ya automáticamente tenemos ese tiempo para, después de la notificación, dentro de las 48 horas, obviamente tenemos un tiempo para la presentación de los descargos, que serán los 20 días. Después de la presentación de los descargos, viene obviamente el plazo de análisis de la administración, que tendrá la administración ahí otros 10 días para emitir la resolución determinada. Y ya, mientras tanto la carga, la mercancía se queda en el recinto. Si uno la quiere sacar, tiene que poner la garantía correspondiente con los tributos aduaneros correspondientes. ¿Sí? La Aduana Nacional realiza el reconocimiento físico de la mercancía y examen documental, y de no tener observaciones, en un plazo máximo de 48 horas, autorizará su retiro. 9. El importador retira la mercancía, previo pago de servicios logísticos y de almacenaje al concesionario de depósito aduanero o de zona franca. Aduana Nacional. Listo, con eso termina. Una vez que se pagan totalmente los tributos, se gira el levante y se da el pase de salida y la mercancía sale de recinto. En algún momento se puede decidir en un control aceptar el valor reparado por la administración, se pagan los tributos reparados, se verá ahí si corresponde o no la aplicación del arrepentimiento eficaz, se verá ahí si corresponde o no la aplicación de una reducción de la sanción sobre la omisión de pago, y en función a eso se dará el pase de salida correspondiente. Se enmendará la declaración de mercancías y se da el pase de salida, ¿sí? La autorización del levante. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí sobre el proceso de importación? ¿Nada? ¿Todo está claro? Doctora, buenas noches. Buenas Una noches. consulta. ¿Cómo funciona esa figura de los operadores económicos autorizados? A los OEAs. Estaba leyendo en la página. Sí, por favor, ¿nos podría explicar? Claro. Los OEAs, bueno, son una figura por la que se le da al operador que participa en la cadena logística. A ver, vamos a empezar. Ustedes han visto cómo empieza la importación. Hemos dicho, la importación empieza con el embarque y termina con el levante de las mercancías, ¿no? Entonces, desde el embarque, ustedes ven que participa un medio de transporte marítimo, participa un medio de transporte terrestre, una empresa de transporte terrestre, puede participar un forwarder, ¿no? Que se encargue absolutamente de todos los trámites, inclusive en puerto. Participa una agencia despachante de aduana, ¿sí? Participa el importador, participa el concesionario, ¿no? Hay varios operadores de comercio exterior que se encargan de diferentes eslabones en la cadena logística, ¿sí? Ahora, estos certificados de operadores de comercio exterior, de OEAs, implica que se reconocen a estas empresas, obviamente no a todas, hay que ganar este certificado, ¿sí? Por ser, por excelencia, operadores confiables en la cadena logística. Como ya habíamos visto, el canal verde, de acuerdo a los riesgos, debería ser aplicado en un 80%. Un 20%, solo un 20% de canales rojos. El 20% de dónde lo sacamos, de la cantidad o la totalidad de los despachos generados el mes anterior. Si el mes anterior en la Administración de Aduana Interior La Paz he realizado 100,000 despachos, ¿no? De estos 100,000 despachos, el 20% serán solamente rojos el siguiente mes
y el resto tienen que ser verdes, ¿ya? Entonces, ¿la administración qué hace? Puede ser verdes o pueden ser amarillos. ¿La administración qué hace? La administración se focaliza en evaluar a los mejores operadores de comercio exterior, es decir, a los operadores que resultan ser confiables, aquellos que pagan sus impuestos, me refiero a impuestos internos, impuestos nacionales, no tienen procesos de fiscalización con la aduana, no tienen deudas ejecutoriadas con la aduana, no tienen procesos de contrabando, tienen un comportamiento altamente confiable. Entonces, estos operadores dentro del eslabón de la cadena, como un eslabón de la cadena logística, la administración aduanera considera que se les puede otorgar una certificación de OEAS, se los evalúa. Para eso, obviamente, tiene que demostrar tener, aparte de cumplir todos los requisitos que establece respecto a la confiabilidad, tiene que demostrar que tiene personal adecuado, personal capacitado, que dentro de su empresa se actúa con cámaras, que hay auditorías, ¿no? Hay prácticamente empresas que se dedican a preparar a estos operadores en cada una de esas categorías. Empresas de transporte, importadores, exportadores, despachantes de aduana, agencias despachantes de aduana, ¿sí? Forwarders, etc. Entonces, los van categorizando de acuerdo a toda la cadena logística. Y la administración, una vez que realiza la evaluación del cumplimiento de los requisitos, dice efectivamente, esta empresa, ¿no es cierto?, qué sé yo, me voy a inventar, esta empresa, esta agencia despachante de aduana denominada Fátima Peñalosa, cumple con todos los requisitos, es confiable. Para ella, el momento que le otorgo un certificado de operador económico autorizado, me vinculo como administración aduanera a darle solo canales verdes en la importación. Es uno de los beneficios. Le doy dando beneficios. ¿Cómo qué? 100% de canales verdes. Traiga lo que traiga, ¿sí? ¿Y eso beneficia a quién? Beneficia al importador también. Porque si yo soy agencia despachante de aduana y el importador X, ¿no es cierto?, me toma como agencia, sabe que todos los despachos que vaya a hacer conmigo, o la mayor parte de los despachos que vaya a hacer conmigo, van a salir canal verde. Entonces la mercancía prácticamente va a salir desaduanizada así, volando, ¿no? ¿Por qué? ¿Y eso en qué te favorece? Te favorece en que vas a pagar menos días dentro de depósito aduanero, ¿no? El hecho de que ingrese a depósito y muchas veces ni se descargue el medio de transporte, salga otra vez, nuevamente, imagínense, es un gran beneficio que otorga la administración aduanera. ¿Qué te da? Te da la posibilidad, no sé si alguna vez han ido a la administración aduanera y hay una ventanilla exclusiva OEAS, operadores de comercio exterior autorizados, esos son los OEAS. ¿Qué haces? Vos vas, ya no haces cola con el resto, ¿no? Vas y te presentas a la ventanilla OEA, soy personal de la OEA, de una empresa OEA, y presento una solicitud. A esa solicitud le ponen una hoja de ruta de otro color, lo que implica que absolutamente ese trámite no puede demorar por nada del mundo, ¿no? Se lo agilizan a todo dar. Hay capacitaciones en específico que solo dan a los OEAS, hay reducción de multas, hay reducción de porcentajes de garantías, o sea, se los trata de favorecer. ¿Y eso para qué se hace? Para impulsar a las empresas a ser operadores confiables. Una vez que uno de los eslabones, el importador, llega a ser OEA, todos sus canales van a ser verdes. Para garantizar que todos sus canales sean verdes, va a preferir trabajar con una agencia despachante OEA. Entonces, las agencias despachantes OEA no van a estar interesadas en subvaluar a la administración aduanera, sino más bien en buscar alternativas para convertirse también en OEAs y hacer todo como corresponde, ¿no es cierto? Entonces, también se va a volver OEA. Van a contratar ellos un medio de transporte OEA, donde no se haya verificado procesos de contrabando, cambiazos de la mercancía, como contaba hace un rato. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué está haciendo la administración? Indirectamente está propiciando a que toda la cadena logística se asegura. Y una vez
que el importador trabaje con la agencia, con el forwarder, con el transportador internacional, trabaje y todos sean OEAs, prácticamente los despachos van a fluir y van a ser seguros. La subvaluación va a ser mínima, los procesos de fiscalización van a ser mínimos también. Ahora, ¿en qué beneficia esto? Además, entre países, no solamente de la región, sino entre países a nivel mundo, se están reconociendo porque la política OEA es a nivel internacional, es a nivel mundial, ¿no? La OMA ha venido a implantar la política de la OEA como uno de sus pilares fundamentales, justamente para propiciar la seguridad en la cadena logística. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se van reconociendo, ¿no? Bolivia tiene suscritos un par de acuerdos con otros países donde esos países reconocen a nuestros OEAs como operadores confiables y les dan la misma categoría en esos países. ¿Qué significa? Que cuando ellos hagan una exportación a ese país, su administración aduanera automáticamente lo va a beneficiar con canales verdes, cero multas, cero controles, va a pasar prácticamente de manera expedita por la aduana, ¿sí? Entonces, es parte de los beneficios, es parte de una política mundial globalizada, eso del operador económico autorizado. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Doctora, disculpe, nos queda 3 minutos. Ya, si no hay más preguntas, podemos finalizar con la clase de hoy. ¿Sí? Finalizamos entonces, les agradezco mucho, nos vemos el miércoles empezamos con todo lo que es los ilícitos aduaneros. Gracias, doctorita, buenas noches y buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias, doctora, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta el miércoles, doctora. Hasta el miércoles.